tocamos una maceta, obtenemos una nota, la. Si la combino con la nota de esta maceta, es una mala combinación. A ver cómo suenan juntas. Sí, eso no se oye bien. Pero si toco esta maceta, es una hermosa combinación. Oigámosla juntas. ¿Por qué es una combinación tan hermosa? Pues, por las matemáticas. La relación entre las ondas de las dos macetas forma una relación perfecta de 1 a 2. La combinación entre números enteros es lo que produce el sonido, a diferencia de la otra maceta, que es una relación de 1 a 1,264. No es una buena relación entre enteros, lo que causa el mal sonido. Entonces Pitágoras dice que las armonías vienen de combinaciones de números enteros, números que son grupos de unos. Pitágoras se dio cuenta de que los números enteros son la razón de los sonidos hermosos. Se emocionó al punto de deducir que la matemática era la base de todo, lo que podía explicar las armonías musicales, el cosmos. De ahí es que viene la frase, la música de las esferas. ¿Comenzamos? Claro, ¿por qué no? Si la belleza de la música descansaba en los números enteros, según Pitágoras, todo lo demás también. Ya que los números enteros son agrupaciones de unos, el uno debía ser el material esencial del que el universo estaba construido. Nunca fue más admirado el uno. Sin embargo, el sistema de creencias de Pitágoras iba a fracasar. Irónicamente, el triángulo que lo hizo tan famoso sería la prueba de su error. Si el uno estaba en el núcleo de todo, también debía estarlo en el núcleo del triángulo. Incluso el triángulo de ángulo recto, de dos lados iguales. El problema es que no es así. Pitágoras siguió tratando de hacer de cada lado un número exacto de unidades, pero le era imposible. Cuando uno de sus discípulos le hizo ver esto, los demás lo abrumaron. El sistema de creencias de Pitágoras, de que el mundo estaba basado en unidades, era una mentira. El cuadrado de la hipotenusa del ángulo recto de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes. Desmentido por su figura geométrica preferida. Sin embargo, el uno estaba por iniciar una nueva carrera. Solo que antes tendría que ser un poco menos real. Como los que le precedieron, Pitágoras no podía concebir los números a menos que representaran cosas reales. Un 1 no era un 1 a menos que representara una silla, un paso, un presentador de televisión. Pero los matemáticos que siguieron a Pitágoras se liberaron de esta limitante. Sí, Arquímedes es famoso hoy por ser el primer inventor. Además, fue el más grande matemático del mundo moderno. A Arquímedes le encantaba jugar con los números, por lo que llevó las matemáticas al reino de lo inimaginable, ya que en estos juegos hacía que los números hicieran cosas imposibles, como por ejemplo, averiguar cuántos granos de arena hacían falta para llenar el universo. Aunque algunos de estos juegos parecían triviales, a veces arrojaban resultados prácticos de los cuales nos beneficiamos hoy día. Por ejemplo, estaba obsesionado con lo que sucedería si se convertía una esfera en un cilindro. ¿Cuál sería la diferencia en el área que ocuparía? En lo personal me importa un bledo, pero para Arquímedes, el momento más importante de su vida fue lograr el éxito al encontrar una fórmula. Aunque fue apenas un alarde de conocimiento matemático, al final probó ser asombrosamente útil. Gracias a Arquímedes, los cartógrafos modernos pudieron convertir el globo terráqueo en un mapa plano. El uno ya no era la esencia del universo.
pero ayudaba a crear la era dorada de las matemáticas teóricas. Pero una nueva fuerza se desarrollaba en el mundo, y el uno iba a ser dominado por gente que tenía obsesiones muy distintas. Arquímedes vivía en Siracusa, ciudad que fue invadida por los romanos en el 212 a.C., mientras estaba en mitad de un cálculo difícil. De hecho, estaba tan concentrado en su trabajo que solo pudo decir: «Le ruego que no me interrumpa». Comentario no muy inteligente. Fue el fin de la matemática teórica en el mundo clásico. A los romanos no les interesaban las abstracciones etéreas como el cálculo del peso de todas las cabras que jamás han existido. A ellos les interesaba el poder. Le gustara o no, el uno era un servidor de Roma. Debía dejar detrás el confuso mundo de las matemáticas abstractas y asumir asuntos más prácticos. El uno entra al ejército. Se convirtió en la base del mundo romano, ya que lo usaron para imponer un rígido yugo numérico en sus ejércitos. Había 10 hombres en una sección. 10 secciones con 100 hombres eran las llamadas centurias. A 2 secciones se les llamaba manipulus, lo cual significa literalmente un puñado, lo cual imagino que eran 200 soldados romanos. Hasta los castigos se plegaban a principios numéricos. Si una legión sufría una derrota humillante, toda la legión era diezmada, palabra que proviene del latín decem o 10. Sin importar su culpa, uno de cada 10 soldados era asesinado. El gran objetivo del mundo romano era avanzar en sus intereses, y la matemática teórica no era de su interés. Eso no me sorprende. Los números romanos no facilitan en nada las cosas. Mírenlos. Son versiones mejoradas de las viejas marcas en los huesos. La única novedad es que hay más símbolos mientras la cifra sea más alta. El 5 es B, el 10 es X, el 100 es C, hasta llegar al símbolo del millón. Pero solo se trata de un sistema para contar. Está bien para las inscripciones en las tumbas, pero no es apropiado para las complicaciones de la matemática teórica. Tratemos de escribir 1000 millones. En nuestros números modernos tardé como 8 segundos. Ya lo intenté. En números romanos tardé como 16 minutos. No nos sorprende que los romanos no usaran sus números para calcular. El cálculo debía hacerse en una tabla de contar, una versión antigua del ábaco. Los números solo se usaban para registrar los resultados finales. Quizás no sea coincidencia que hoy, a diferencia de los griegos, hoy no recordemos a un solo matemático romano. Al expandirse el poderío romano, también lo hizo su sistema numeral. En los próximos 500 años, toda Europa, desde España hasta Turquía, caería bajo control romano. Incluso luego de caer su imperio, su sistema numeral sobrevivió. Pero aunque el sistema numeral parecía ser indestructible, no lo era. Su némesis llegó del este, de India para ser precisos, en el año 500 de nuestra era, años más, años menos. El uno tenía un primo hindú que vivió por algún tiempo envuelto en una atmósfera bastante exótica. El iluminado.
Los hindúes parecían estar menos preocupados por su organización militar que por renunciar